Hay una clase de sabiduría que no llega en los momentos de gloria, ¿sabes? Sino en la rutina, en lo silencioso de los días normales. Y hoy vamos a sumergirnos en un conjunto de ideas, de fuentes, que se centran en una verdad, bueno, una verdad un poco incómoda, que el talento es una distracción, que el esfuerzo es la verdadera moneda de cambio y que la propia lucha, pues que la lucha es en realidad el regalo. El material principal es un ensayo, el Evangelio del Trabajo, pero está lleno de citas de gente muy dispare: Steven Pressfield, Peter Drucker, Einstein, Bruce Lee, hasta Benjamin Franklin. La misión de hoy es desentrañar esta filosofía. ¿Qué significa de verdad eso de valorar el proceso por encima del resultado? Vale, vamos a desgranar esto. Y es que lo interesante de estas fuentes es justo eso, cómo a pesar de venir de sitios tan distintos, negocios, literatura, ciencia, artes marciales, todas, de alguna manera, convergen en lo mismo, en un punto en común sobre qué es el trabajo con sentido y el crecimiento personal. De hecho, la cita que abre todo el material ya te pone sobre la mesa la tensión principal. Dice: el trabajo duro solo importa si estás haciendo los movimientos correctos. O sea, no es solo esforzarse ya, es esforzarse en la dirección adecuada. Y para hablar de ese esfuerzo, las fuentes arrancan con una bomba. Una idea del mentor de Steven Pressfield, un tipo llamado Marty, que lo dice, vamos, sin rodeos: el talento es una gilipollez. Y cito sus palabras exactas, que son durísimas. He visto 1.000.000 de escritores con talento. No significa nada. Necesitas agallas, necesitas constancia. Es trabajo, tienes que currar, hacer el puto trabajo. Uf. Es que es un diagnóstico más que una opinión. Separa de una forma muy radical lo que es el potencial de lo que es la ejecución. El talento es el potencial, ¿no? La facilidad con la que, bueno, empiezas algo. Pero la ejecución, esas agallas de las que habla, eso es el trabajo diario, la constancia, el seguir adelante cuando la inspiración se ha ido y solo te queda la disciplina. Es la diferencia entre quien sueña con escribir un libro y quien se sienta y lo escribe, palabra a palabra. Entiendo el punto. Y es provocador, desde luego. Pero ¿no nos estaremos yendo un poco al otro extremo? Quiero decir, ¿de verdad el talento no significa nada? ¿No es un multiplicador del esfuerzo? Alguien con talento para la música, que practica 1.000 horas, vamos, seguramente avanzará más que alguien sin él que practique las mismas 1.000 horas, ¿no? Esa es la clave. Has dicho la palabra, multiplicador. Lo es, pero no es el factor principal. La filosofía que proponen estas fuentes no es que el talento sea inútil para nada, es que es una distracción peligrosa. Y es peligroso porque puede generar complacencia. Te hace creer que no necesitas hacer el puto trabajo con la misma intensidad. El mundo está lleno de gente con un talento extraordinario que nunca construyó nada duradero porque, bueno, confiaron demasiado en su don y no desarrollaron la ética de trabajo para sostenerlo. Las agallas multiplican el esfuerzo por 1.000, el talento, quizá, por 2. La apuesta segura son las agallas. Vale, visto así, sí, tiene más sentido. No es negar el talento, sino ponerlo en su sitio, que es, pues, un escalón por debajo de la disciplina. Pero es que lo que dice Marty justo después, eso es lo que me rompe los esquemas. Dice, y cito de nuevo: aprecia estos días en los que estás sin blanca y luchando, son los mejores días de tu vida. Disfrútalo ahora, presta atención, estos son los días buenos. Mi primer instinto es pensar, ¿eso es una locura? ¿Cómo se justifica esa idea? ¿Qué hay de valioso en esa etapa que no haya después? Es que lo fascinante aquí es que le da la vuelta por completo a la narrativa habitual del éxito. Normalmente vemos la lucha como el precio que hay que pagar para llegar a una meta, ¿no? Es el túnel oscuro que tienes que cruzar para llegar a la luz. Pero esta filosofía te dice que no, que el túnel es el destino. La lucha no es el precio, es la experiencia en sí misma. Hay una pureza en esa etapa, cuando no tienes nada que perder, cuando nadie te mira, cuando no hay expectativas externas. Y lo único que te mueve es tu propia convicción y el trabajo diario. Y esa pureza, se pierde para siempre cuando llega el éxito. El carácter, según esto, se forja en la oscuridad, sin garantías, sin aplausos. Esos son los días buenos, porque son los más auténticos. Y esa idea de la autenticidad del esfuerzo me lleva de vuelta a la primera frase que mencionaste. El trabajo duro solo importa si estás haciendo los movimientos correctos. Porque una cosa es esa lucha pura y enfocada y otra muy distinta es simplemente estar ocupado.
para no afrontar lo importante. Las fuentes plantean una pregunta que, la verdad, duele un poco. ¿Estás inventando cosas que hacer para evitar el trabajo importante? Uf, soy culpable de eso, totalmente. Mi bandeja de entrada nunca está más organizada ni mi escritorio más limpio que cuando tengo que enfrentarme a una tarea de esas, realmente difícil y crucial. Es la forma más productiva de procrastinar que existe. Nos engañamos creyendo que el movimiento es progreso, pero a menudo es solo una forma de evasión. Exacto. Y para evitar esa trampa, el material introduce un marco de Peter Drucker que, aunque estaba pensado para empresas, se aplica perfectamente al crecimiento personal. Son 3 pasos, para asegurarse de que el esfuerzo va en la dirección correcta. El primero es el abandono. Que suena simple, pero es brutalmente difícil. Significa dejar de hacer conscientemente lo que no funciona, lo que nunca ha funcionado o lo que simplemente ha dejado de ser útil. Y no hablamos solo de malos hábitos como mirar demasiado el móvil, no. Hablamos de abandonar proyectos a los que les hemos dedicado años, creencias sobre nosotros mismos que nos limitan o incluso relaciones que nos impiden crecer. Exige una honestidad tremenda. Una vez que has soltado ese lastre, llega el segundo paso, la concentración. Es decir, dirigir toda esa energía y tiempo que has liberado hacia lo que sí funciona, lo que da resultados, lo que de verdad te acerca a tus objetivos. Y finalmente el tercer paso, que para mí es el más sutil y revelador, el análisis. Concretamente, analizar los semiéxitos y semifracasos. Esta es la categoría más peligrosa porque es la zona gris donde vive el autoengaño. No son fracasos evidentes que puedas descartar sin más, ni son éxitos claros sobre los que construir. Son esas cosas que más o menos funcionan, pero no del todo. Vale, pero semiéxitos es una categoría muy abstracta. ¿Qué aspecto tendría eso en la vida real? Alguien que intenta, no sé, lanzar un pequeño negocio. ¿Podrías dar un ejemplo de un semifracaso, de esos que la gente tiende a ignorar? Claro. Imagina a esa persona que lanza un negocio online. Publica en redes sociales y consigue 200 me gusta y muchos comentarios diciendo ¡qué buena pinta! Eso es un semiéxito. Se siente bien, parece progreso, pero la realidad es que no ha conseguido ni una sola venta. El autoengaño es centrarse en la métrica de vanidad, los me gusta, e ignorar la métrica crucial, las ventas. El análisis honesto sería admitir: mi estrategia de comunicación genera interacción pero no convierte, es un semifracaso. Analizar eso, sin excusas, es donde empieza el progreso real, porque te obliga a cambiar de estrategia. Es la diferencia entre saber que has publicado algo y entender por qué no ha funcionado. Y como dice una cita de Einstein, que recogen las fuentes, cualquier tonto puede saber, la cuestión es entender. Me quedo pensando en eso de analizar la zona gris. Suena agotador y sinceramente un poco deprimente, estar constantemente buscando el fallo en lo que casi funciona. ¿Cómo se supone que alguien mantiene la moral haciendo eso? Me pregunto si la idea de la gratitud que mencionan las fuentes es la respuesta a eso. Es exactamente la respuesta. Pero no una gratitud pasiva, de dar las gracias cuando pasa algo bueno. No. Las fuentes hablan de una gratitud activa, casi como una postura ante la vida. Hay una cita que lo define a la perfección. La gratitud no se trata de lo que se recibe, se trata de cómo recibes lo que hay. Sin gratitud no hay prosperidad. Esto lo cambia todo. La gratitud se convierte en una elección, en una herramienta para anclarse en la realidad del presente y valorarla, incluso con sus semifracasos. Es la mentalidad que te permite analizar esa zona gris sin hundirte, porque no ves el semifracaso como una prueba de tu inutilidad, sino como un dato valioso en el proceso que estás viviendo. Conecta directamente con el consejo de Marty, claro. Apreciar los días de lucha mientras están ocurriendo, no 10 años después con nostalgia. Esa gratitud activa es lo que te permite ver el valor en el ahora, aunque el ahora sea difícil. Y para poder practicar esa gratitud, necesitas una condición previa indispensable: la presencia. El material lo deja clarísimo con una nota sobre meditación. La práctica de la meditación ayuda a la conciencia. Cultivar una práctica meditativa central para cultivar la presencia como forma de vida. No puedes estar agradecida por el proceso si tu mente no está en el proceso. Si vives anclada en los errores del pasado o con ansiedad por los resultados del futuro, te pierdes el presente, que es el único lugar donde el trabajo real se puede hacer. Hay una nota de diario en las fuentes que lo dice de forma muy directa. No dejes que la tristeza de tu pasado ni tu miedo al futuro arruinen tu felicidad de hoy. Todo este marco, desde la disciplina, el análisis honesto, la presencia,
parece muy centrado en el individuo, pero el material da un giro y lo expande hacia lo colectivo, con una frase muy potente. No es nosotros y ellos, es nosotros. Habla de disciplinarse a una misma, pero también de exigir responsabilidad a los demás, de ver cada entrenamiento o cada proyecto como una oportunidad de mejora para todo el grupo. Ahí es donde se da el salto de la excelencia individual al liderazgo. Y no se trata de tener un cargo, sino de una actitud. El material lo ilustra con una distinción de Simon Sinek que me parece genial. Dice, una estrella quiere verse a sí misma llegar a la cima. Un líder quiere ver a los que le rodean convertirse en estrellas. La persona que solo trabaja para sí misma, que solo se enfoca en su propio brillo, en el fondo, limita su propio potencial y el de su entorno. ¿Por qué lo limita? Uno podría pensar que enfocarse al 100% en una misma es el camino más rápido a la cima. Porque la verdadera cima no se alcanza en solitario. El verdadero impacto se produce cuando elevas el estándar de todo el grupo. Cuando tu disciplina, tu análisis honesto y tu exigencia no solo te mejoran a ti, sino que inspiran y obligan a los demás a mejorar. Creas un ecosistema de excelencia, y es en ese ecosistema donde surgen las ideas, las soluciones y la resiliencia que un individuo jamás podría alcanzar por sí solo. Es como dice otra cita, de Lady Gregory. Hay más aprendizaje del que se enseña en los libros. Las lecciones más importantes sobre carácter, colaboración, responsabilidad, no se aprenden en la teoría, sino en la práctica, en esa lucha compartida. Y para cerrar el círculo, el análisis nos lleva a dos conceptos que, en el mundo de hoy, suenan casi subversivos: la simplicidad y el silencio. Citan a Bruce Lee: la simplicidad es la clave de la brillantez. Es que esa simplicidad de la que habla Bruce Lee es el resultado final del abandono de Drucker, del que hablábamos antes. No puedes ser simple si no te has atrevido a quitar todo lo que sobra. La brillantez no está en añadir más complejidad, en crear sistemas enrevesados para parecer ocupado. No. Está en entender algo tan profundamente que puedes reducirlo a su esencia y ejecutarlo a la perfección. Y eso requiere mucho más trabajo que añadir capas y capas de confusión. Totalmente. Pero la idea más radical para mí es la que viene después. Trabaja duro en silencio, deja que tu excelencia sea el ruido. Suena muy noble, pero en el mundo real, en una era de marca personal, de si no lo publicas no existe, si no promocionas tu trabajo, no corres el riesgo de que nadie lo vea y se quede en nada. Esa es la tensión central de nuestra época, sin duda. Y las fuentes no dicen que te conviertas en un ermitaño, pero sí proponen un cambio radical de enfoque. La invitación es a que el motor principal sea la calidad intrínseca del trabajo, no la validación externa que pueda generar. Que la obsesión sea con la sustancia, no con la performance del trabajo. Hoy en día es muy fácil caer en la trampa de pasar más tiempo hablando de lo que vas a hacer o documentando lo que estás haciendo que haciéndolo de verdad. Esta idea te dice, haz primero el trabajo, hazlo tan bien que sea innegable. La excelencia tiene su propia voz, una que resuena mucho más que el ruido de la autopromoción. Es un acto de fe en la calidad. Es un acto de fe en la calidad y en el legado. Y Benjamin Franklin, siglos antes, llegó a la misma conclusión. La cita que recogen de él es maravillosa. Si no quieres ser olvidado, escribe cosas que merezcan ser leídas, o haz cosas sobre las que merezca la pena escribir. Fíjate dónde pone el foco, en la acción, en crear algo real, algo con valor propio. El ruido que venga después, el reconocimiento, la fama, el olvido, es secundario. Nunca fue el objetivo principal. El objetivo era hacer la maldita cosa. Entonces, si lo juntamos todo, ¿qué nos queda? Después de desgranarlo, este conjunto de fuentes se siente como una carta de amor al curro, a la rutina, a los días de incertidumbre, a esos momentos en los que el resultado final es invisible y lo único que tienes es el proceso. Nos dice que el talento es un punto de partida, no un destino, que la dirección importa más que la velocidad, que la autoevaluación honesta de nuestros semi-éxitos es el motor del progreso real y que la presencia es la condición para que todo lo demás ocurra. La síntesis final podría ser esta. La verdadera medida de una persona y de lo que está construyendo se encuentra en lo que hace en ausencia de reconocimiento, recompensa o certeza. Es en el silencio, en la lucha no documentada, en la disciplina autoimpuesta, donde reside el valor real. El trabajo en sí mismo, el proceso, es lo que más importa. Es el verdadero regalo, como decía Marty al principio. Y que hay que prestar atención para no perdérselos.
Y esto, pues, plantea una pregunta importante para quien nos escucha. Conectando con ese marco de Peter Drucker sobre el abandono, la concentración y el análisis. Si cada persona tuviera que hacer hoy un análisis honesto de sus semi-éxitos y semi-fracasos, ¿cuál sería esa única cosa, un hábito, un proyecto, una creencia, que resultaría más difícil de abandonar o de analizar con sinceridad? Y sobre todo, ¿qué revela esa dificultad sobre el trabajo importante que quizás se está evitando?